Hola y bienvenidos a esta nueva edición de América Ahora. Soy Fan Ye desde Beijing. Hoy nos adentraremos en la selva amazónica brasileña para analizar en profundidad en qué estado se encuentra el denominado pulmón del planeta. Estudiaremos qué acciones de emergencia son necesarias para evitar una catástrofe medioambiental irreparable y la influencia que tiene en el clima no solo de la región, sino de todo el mundo. Y tras este reportaje aprenderemos las técnicas de un deporte muy exigente físicamente, el hockey subacuático. Conversaremos con jugadores profesionales de Argentina que nos contarán sus valiosas experiencias y todo lo que hace falta para saber practicarlo. No se pierdan nuestros reportajes de hoy, comenzamos ahora mismo. Los investigadores estudian de la influencia de la selva amazónica en el cambio climático. El hockey subacuático, uno de los deportes acuáticos más complejos realizados bajo el agua. En lo más profundo de la selva amazónica de Brasil se encuentra la torre más alta de Sudamérica y no se trata de una atracción turística, sino de un importante centro de investigación conocido como el ATO, u Observatorio Torre Alta del Amazonas. Allí, investigadores estudian la influencia del llamado pulmón del mundo en el clima de Sudamérica y de todo el planeta. Y hasta ahora los descubrimientos que han hecho sugieren que se nos está acabando el tiempo para actuar, tanto para detener la destrucción de la región como contra el cambio climático, antes de que sea demasiado tarde. Un océano de verde que llega más allá de lo que alcanza la vista. Y en el centro, la torre de investigación más alta del planeta. El Observatorio Torre Alta del Amazonas, ATO por sus siglas en inglés, se construyó para ayudar a comprender mejor cómo interactúa la selva tropical con la atmósfera y el suelo que hay bajo ella. El proyecto reunió a científicos de Brasil y Alemania. La doctora e investigadora del Instituto Nacional de Investigaciones de la Amazonía, Rita Mesquita, acoge con satisfacción la cooperación internacional. La Torre ATO ofrece la oportunidad, como uno de los laboratorios nacionales de Brasil, de que investigadores de diferentes campos puedan venir y hacer la investigación integrada que hay que hacer para que podamos tener una historia completa del papel de la Amazonía en los eventos climáticos. El INPA se encuentra en Manaos, en el estado de Amazonas, pero tiene laboratorios, grupos de estudio y estaciones de campo repartidos por toda la región amazónica. El ATO se construyó en lo más profundo de la selva. El ingeniero medioambiental Yago Santos vive en Manaos, pero viaja con frecuencia al centro de investigación del ATO. Un viaje de 150 kilómetros hasta la Reserva de Desarrollo Sostenible de Guatumá. Llegar aquí es un poco complicado. Primero vamos en coche por carretera, luego tomamos un camino de tierra para ir a tomar un bote y luego hay que ir nuevamente en coche para finalmente llegar a nuestro destino. En total toma casi 7 horas llegar. La estructura de 325 metros de altura, más alta que la Torre Eiffel, se construyó deliberadamente en el corazón de la mayor selva tropical del planeta, en una zona en su mayor parte no afectada por la deforestación y alejada de la civilización moderna. Tenemos que hacerlo en lugares muy alejados de las grandes ciudades para disminuir nuestra influencia. El Centro de Investigación registra datos meteorológicos, químicos y biológicos como la concentración de gases de efecto invernadero. Algo increíble es que en nuestro trabajo descubrimos cada vez más datos porque no es un experimento a largo plazo. Incluso estos pequeños granos que viven en el suelo pueden influir en toda la atmósfera. Dos torres más pequeñas recogen información del interior de la selva. Esta torre en la que estamos tiene 80 metros de altura. Este es uno de los tubos que aspira aire. Tenemos algunos de estos a través de la torre, por lo que podemos medir una gran cantidad de gas. Estamos a 60 metros de altura ahora, así que aquí podemos ver la diferencia en la topografía y el dosel de la selva. También podemos ver cómo se acerca la lluvia.
Estamos trabajando en la selva tropical, así que tenemos que estar preparados. Quiero decir que estás parado en la torre más alta del paisaje, así que un rayo podría golpearte. La torre Ato recolecta datos a gran distancia. Incluso puede medir las partículas de polvo del desierto del Sahara que llegan hasta aquí. El suelo de la selva amazónica es pobre, ya que la lluvia arrastra constantemente sus nutrientes, pero el polvo del desierto africano, rico en minerales, nutre la tierra. Al saber cosas como que el polvo del desierto del Sáhara llega hasta aquí o cómo influye la humedad del Amazonas en toda Sudamérica, podemos entender mejor cómo está conectada toda la biosfera. Así que cada parte de la biosfera cuenta en el sistema climático. Pero por supuesto el Amazonas es la mayor selva tropical del mundo, por lo que tiene una enorme influencia en el sistema biofísico mundial. Yago nos lleva a lo alto de la Torre Ato, una subida de 1500 escalones. En promedio se tarda desde el suelo hasta la cima aproximadamente 1 hora. Algunas personas tardan 1 hora y media, pero algunos tipos realmente locos suben en solo 21 minutos. Es toda una travesía. Un recorrido relativamente rápido para Yago, quien llega a la cima en menos de 1 hora. Estamos aquí en medio de la selva tropical. Estamos a 321 metros de altura, así que estamos mucho más alto que el dosel de la selva. La selva amazónica es conocida por su capacidad de absorber dióxido de carbono o CO2 mediante la fotosíntesis. Cuando las plantas se alimentan de dióxido de carbono, al mismo tiempo liberan agua, así que la selva siempre está reciclando su agua. El CO2 es uno de los gases de efecto invernadero más críticos en relación con el cambio climático. A pesar de los esfuerzos por reducir las emisiones, estas han aumentado considerablemente en los últimos años. Si seguimos cambiando la composición de la atmósfera como lo estamos haciendo ahora, quizá la respuesta de la selva no sea tan buena como pensamos porque está hecha de seres vivos. La selva no solo absorberá carbono, al igual que nosotros, no podemos limitarnos a comer alimentos sin beber agua. Los incendios y la deforestación están empeorando aún más la situación. Un estudio publicado en la revista Nature sugiere que partes de la selva amazónica emiten más CO2 del que pueden absorber. Cuando la gente prende fuego en la selva, podemos medir la cantidad de partículas en el aire, podemos ver con nuestros propios ojos realmente la cantidad de partículas y humo en el aire. La Amazonía es la región con la mayor biodiversidad del planeta. El 10% de las especies del mundo viven aquí. La deforestación no solo destruye hábitats enteros, sino que podría llevar a la extinción de muchas especies. A veces la gente mira esta vasta expansión de selva en el Amazonas y no piensa que haya tantas criaturas en peligro aquí. Si tomamos en cuenta que estamos destruyendo partes del Amazonas, estamos perdiendo especies que viven en esa parte. La conexión entre biodiversidad y clima es muy fuerte. Más allá de las torres, la infraestructura de la Ato incluye laboratorios alojados en contenedores climatizados. Este es un ejemplo de las cosas que hago aquí. Medimos el carbono dentro del agua del suelo a través de las diferentes profundidades de diferentes partes de la selva. Estamos viendo cómo solo unos pocos centímetros por debajo pueden hacer una gran diferencia en el carbono dentro del suelo. Ahora comprendemos mejor la influencia de los microorganismos en el sistema. Y este laboratorio almacena equipos para medir los gases de efecto invernadero. Cada frasco recogerá una muestra de aire de la parte más alta de la torre cada semana. Toda la información recopilada aquí se almacena en un banco de datos en línea para que los investigadores puedan acceder a ella en todos los equipos.
Los datos que muestran nuestros colaboradores es que estamos bastante cerca del punto de inflexión en el que la Amazonía va a colapsar por sí sola. Tengo 28 años y estoy muy preocupado por mi futuro. No es algo que podamos decir que es sobre el futuro porque está sucediendo ahora. La mitad de las emisiones que se han producido desde el periodo preindustrial hasta ahora se han producido en los últimos 30 años, así que la velocidad a la que estamos cambiando es muy rápida. Una de las funciones cruciales del INPA es traducir la información científica para que los responsables políticos puedan tomar mejores decisiones sobre el futuro. Estamos viendo una serie de nuevos movimientos y cambios en el mundo que están poniendo sobre la mesa diferentes agendas y diferentes prioridades, y el INPA tiene que ser capaz de comunicar la relevancia, la importancia de los resultados y al mismo tiempo enviar las alertas que la sociedad necesita recibir, porque nuestras decisiones tienen consecuencias y sabemos que algunas de estas consecuencias pueden ser muy perjudiciales para el ser humano. Dependemos de esta selva, así que cuanto más sepamos sobre ella, mejor podremos conservarla y podrá permanecer para el resto de nuestras vidas y las de nuestros hijos y las de sus hijos. Salvar la selva amazónica no es tarea fácil, pero es vital para la salud del planeta. El hockey subacuático es considerado uno de los deportes acuáticos más complejos realizados bajo el agua, ya que hay que entrar y salir del agua todo el tiempo, aguantar la respiración y luchar contra el movimiento de las aguas producido por los demás jugadores. Fue desarrollado como una actividad para mantener a los buceadores en forma durante el invierno, conocida también con el nombre de Octopush. El primer campeonato de hockey subacuático del mundo se celebró en Canadá en el año 1980. A partir de esta fecha, los campeonatos se celebran cada 2 años. Soy Julia Tanoni, tengo 37 años, soy jugadora de hockey subacuático. Empecé a jugar al hockey cuando tenía 17 años, o sea que hace 20 años que juego. En el medio paré un poquito porque estudié, hice una carrera y demás, pero bueno, siempre estuve jugando. Empecé a jugar en Pilar, en un club muy chiquito de allá de esa ciudad, yo vivía en ese momento ahí, y empecé a jugar básicamente porque yo nadaba, hacía natación y no tenía mucha disciplina para la natación y era solamente ir y venir dentro de lo que yo consideraba, es re linda la natación, pero me aburría un poco. Y entonces había una chica que nadaba también que dijo, yo conozco un deporte. Y yo le decía, uy no, waterpolo no, que me va a quedar la espalda re grande. Me dijo, no, es otro deporte. Bueno, esa chica es Diana Cerela, es una amiga muy querida mía y juega al hockey subacuático ahora en Gran Bretaña. Y me empezó a enseñar cómo era. Es un deporte amateur todavía hoy, imagínate hace 20 años teníamos que, por ejemplo, llevar al carpintero de barrio a que nos haga el palo de hockey porque no había alguien que los haga de plástico ni de ningún material. Entonces a ese nivel era tan amateur. Y en Pilar jugábamos con ella, pero ella me trajo a jugar a Capital Federal, que es donde estamos ahora. Y ahí conocí a algunos chicos más que tenían un pequeño club, una pequeña escuela de hockey, y me empezaron a enseñar a jugar verdaderamente, digamos. Como es un deporte de poca gente en ese momento, jugaban muy pocos, nos hicimos muchos amigos en el país, porque los poquitos que jugaban en Mendoza jugaban con los poquitos que jugábamos acá en Buenos Aires y en Santa Fe también. Entonces hicimos una comunidad muy linda de jugadores que se mantiene hasta hoy por suerte. Y tuvimos la oportunidad de representar al país, de ir a varios mundiales, pudimos representar a Argentina en varios mundiales, en varias copas sudamericanas también. Y el agua tiene una paz impresionante. El meterte al agua, pensar que te metes al agua y dejas de escuchar sonidos, los escuchas, si hay sonidos afuera los escuchas muy atenuados, y de repente estás en otra dimensión, estás con vos. Y si te quedas quieto, incluso escuchas tu propio corazón. Entonces, meterse al agua, hacer cualquier cosa, a nadar, a flotar, es hermoso. Todo ese estrés que vos, con el cual viniste manejando y que tenías que estacionar y no había lugar y un día terrible en el trabajo, lo que sea, listo, te metiste al agua, armaste el bozo, te metiste al agua y todo es calma. Y en esa calma, cuando te metes al agua, en esa calma entrenás.
y entrenar en otra dimensión es algo raro y es algo muy lindo, te da mucha paz, el agua da paz. En Argentina, el hockey llegó de la mano de los buceadores. En muchos países del mundo fue así. Usaban el hockey y ese juego debajo del agua haciendo apnea, que es aguantar la respiración, para mejorar la apnea justamente, el estado de los buzos. Y bueno, no sé bien cómo llegaron a las piletas y los chicos que primero, ahora son hombres grandes, que primero lo jugaban, venían del lado del buceo, obviamente. Fíjate que el equipo es muy parecido, tenemos aletas de buceador, tenemos luneta, snorkel. Y bueno, ellos comenzaron a jugar en Capital Federal, empezaron en una escuela, los primeros que yo puedo recordar son Marcelo Mochetti, que fue uno de mis profesores, seguramente hay alguno antes, y ellos empezaron como a adaptar, tenían por ejemplo los palos ahora son muy estilizados, en ese momento eran muy grandotes y lijados a mano y qué sé yo, y empezaron como a adaptar esas cosas y a generar elementos para que podamos jugar los que recién empezábamos. Y comenzaron a ganar alumnos porque no había gente que lo juegue y al ser un deporte abajo del agua es muy difícil de difundir. Vos para ver el deporte, para ver cómo estamos jugando, tenés que estar adentro del agua o tener una cámara o una ventana, digamos, esas piletas con ventana. Pero bueno, la difusión es muy difícil, entonces en las piletas era más de boca en boca, más de, bueno, che, si estás aburrido, te gusta el buceo, vení que tenemos un deporte así, así. Y bueno, así comenzamos, los que nos uníamos comenzamos a aprender. Para jugar al hockey necesitas un par de aletas, son las aletas de cualquier buceador. Necesitas un guante porque se juega sobre el piso de la pileta y el guante permite que no te lastimes con el piso, un palo especial de hockey subacuático y una luneta, que es la máscara de buceador, y un snorkel. Con eso puedes empezar a jugar. El entrenamiento básico de general las escuelas es, por ejemplo, la mitad de si tenés 1 hora y media, la mitad del tiempo es entrenamiento físico. Necesitas ganar potencia en tus pulmones, necesitas aguantar la respiración abajo del agua, justamente en movimiento, que esa es la clave. Entonces es muchos ejercicios de apnea, que es aguantar la respiración abajo del agua, ejercicios de apnea dinámica para que puedas aprender a que tu cuerpo aprenda a quemar el oxígeno abajo del agua y que vos puedas seguir avanzando. Y después hay mucho de ejercicio físico, de patada, tenés que saber patear fuerte, saber patear bien, acuaticidad para que vos puedas moverte abajo del agua. Es un deporte en 3 dimensiones, te moves en toda la dimensión del agua porque tenés esa posibilidad abajo y entonces tenés que saber moverte, tenés que saber girar, bueno, estar de cabeza, hacer cualquier movimiento y sentirte como un pececito, digamos. Aprender las reglas del deporte, que las aprendemos en general jugando, y las faltas, qué se puede hacer y qué no, y después ganar horas y horas y horas de práctica con el palo y el tejo. Eso es una cosa que no te dije, se juega con tejo. En vez de pelota o como cualquier otro deporte, las dimensiones de la cancha son de 12 metros, 12 y medio por 25. Y tenés 2 canaletas, que serían los arcos de cada lado, se divide la mitad de cancha y juegan 6 jugadores de cada lado. Esos 6 jugadores tienen relevos, 4 relevos afuera que están, cuando los jugadores que están adentro del agua se cansan, relevan con los de afuera. Son relevos libres todo el tiempo. Y en el medio de la pileta, al iniciar, hay un tejo, que es como el pack de hielo, es una pastilla de corazón de hierro. Ahora tal vez sea otro material, pero es un corazón muy pesado, por ejemplo 1,5 kilos creo que pesa. Y está recubierto con un material blando para no lastimarnos. Ese es lo que se usa para empujar sobre el piso de la pileta y llevarlo al arco contrario. Obviamente para aprender a jugar y jugar bien, tenés que coordinar bien con tus compañeros para que cuando vos tenés el tejo, se lo puedas pasar a alguien que está abajo del agua, no respirando arriba, y pueda él continuar con la jugada. Bueno, a diferencia de lo que se puede creer, el hockey es un deporte, si vienes abajo del agua, súper rápido. El peso de la pastilla hace que los tiros que hacemos abajo del agua sean rapidísimos. Tal vez no son muy largos, tal vez tengan 3 metros como mucho, pero se hacen con una gran velocidad por el peso que tiene el tejo que usamos para jugar.
y los movimientos de los jugadores al tener aletas son súper rápidos. Entonces tal vez lo ves de abajo, lo ves de arriba, mirás que hay gente que está haciendo burbujas abajo y pensás que es un deporte lento, pero en realidad cuando estás abajo te das cuenta que vamos a una velocidad, no te digo súper rápida, pero casi lo mismo que si estuviéramos afuera. Es un deporte muy dinámico y de mucho contacto abajo del agua. En el Mundial de Sudáfrica había que presentar 12 personas y nosotros fuimos de a 7. Fue durísima la experiencia, pero muy linda porque aprendimos muchas cosas. Teníamos algunas de nosotras el equipo incompleto, teníamos aletas que no servían mucho para jugar o bueno, nos cansábamos un montón porque no sabíamos cómo era, la profundidad de la pileta era un montón, bueno, un montón de cosas que nos pasaron, aprendimos mucho y trajimos toda esa experiencia y la enseñamos en nuestras escuelas, pero en ese momento fue muy difícil. Por suerte la comunidad del hockey en el resto del mundo nos enseñó, salíamos de los partidos que por ahí perdíamos 20-0, creo que no hicimos ni un, es más, te lo aseguro, no hicimos ni un gol. Pero bueno, no sé, salía por ejemplo Nueva Zelanda, que son uno de los mejores, y decían, chicas, qué bueno, las felicitamos, y nos invitaban a sus charlas, y nos contaban, y nos daban consejos, qué sé yo. Así que, bueno, nada, muy lindas experiencias hace mucho tiempo, y ahora, por suerte, el hockey creció mucho en Buenos Aires, en Argentina. No es profesional, por supuesto, pero hay escuelas más grandes donde hay semilleros, donde le enseñan a chicos que ya cuando llegan a una edad de una categoría elite, por ejemplo, ya pueden jugar con mucha más preparación porque tienen gente grande que ya los preparó. Yo empecé a jugar cuando tenía 17 años, ahora tengo 37. Jugué en distintos clubes porque por suerte hay mucha camaradería en el deporte y pasé por distintos clubes donde fui aprendiendo de sus técnicas, de sus formas de entrenar y demás. Llegué a Imperio, que es este club, más o menos hace 10 años, donde ya había una escuela que funcionaba de hockey subacuático y bueno, allí comencé a entrenar con chicos jóvenes, lo cual el hockey permite que tanto chicos como gente grande lo juegue y en este caso había en Imperio gente con edad competitiva y entonces con ellos entrenamos mucho y participamos con distintos jugadores que pertenecen al club de 3 mundiales. Fuimos a jugar a Colombia, fuimos a jugar a Hungría en el 2013 y el último mundial que yo participé fue en el 2018 en Canadá. Entrenar para un mundial es muy duro, sobre todo, bueno, al ser un deporte amateur no tenés ayuda de nadie y tenés que, en mi caso que yo ya era grande, tenía que trabajar y coordinar el trabajo con la facultad y el entrenamiento es muy duro. Teníamos que hacer, por ejemplo, 2 sesiones por día de entrenamiento y llegás muerto y te tenés que cocinar y es algo muy difícil, pero es muy gratificante, por eso lo hacemos y muchos lo siguen haciendo. En este momento, después del Mundial del 2018, yo dejé de competir, pero siempre vuelvo al agua porque me gusta mucho y aparte porque tengo muchos amigos. Y todas las personas que conozco que tal vez dejan de competir siempre colaboran con las escuelas porque sentimos que les devolvemos un poquito de los que nos dieron y siempre se necesita gente un poco más vieja, con un poco más de experiencia para enseñarle a los nuevos, tal vez chicos, ojalá chicos, pero siempre hay mucho recambio y volvemos a las escuelas para colaborar. En este caso yo estoy colaborando con Imperio, viniendo a entrenar y acompañar a los chicos que están entrenando para otras competencias. Hoy en Argentina hay muchos jugadores, por suerte se fue organizando mejor en cuanto a estructura, porque para participar de un mundial necesitas una asociación, necesitas una institución que te apoye, digamos, para poder presentarte en representación de un país también. Hoy hay mucha gente que ya tiene varios mundiales encima, que viajó, que pudo ver cómo se organizan otros países y enseñaron, abrieron escuelas y enseñaron, hicieron semilleros. Hay chicos que ya tienen experiencia desde chicos en cuanto a viajes. Entonces hay chicos que, por ejemplo, son de las categorías junior y que ya viajaron para representar al país jugando el deporte. Y eso hace que cuando van creciendo tengan ya una experiencia mucho mayor. En el país hay ya varias escuelas que tienen, por ejemplo en Mendoza es muy grande,
tienen Santa Fe también, muchas escuelas. En Buenos Aires también hay varios clubes y por suerte hacen campeonatos entre sí, lo cual permite que los chicos se fogueen y bueno, pierdan el miedo y se acostumbren a la competencia, mientras siguen entrenando continuamente, porque si dejas de entrenar obviamente desciende el nivel. Empecé a nadar más o menos a los 5 años, 8 años, de muy chico. Siempre el deporte preferido mío fue la natación, siempre nadé, intenté otros deportes de un poquito más grande, pero básquet, fútbol, pero la verdad nunca pude continuarlo, siempre me gustó el agua, más que los deportes en tierra. Acá al Club Imperio llegué más o menos hace 8 años, empecé haciendo natación, practicando solo natación y para mejorar el estilo y solo por deporte, ¿no? Solo para hacer algún deporte, que es lo que me gustaba. Después, en un momento me aburrí tanto de un poco de las clases que iba y con un amigo nos pasamos a aguas abiertas, empezamos a nadar en el equipo de aguas abiertas. Ahí nadamos mucho más, nadamos casi, al menos 4 veces por semana, hacíamos 12.000 metros por semana más o menos, nadando cualquier estilo. Que una vuelta saliendo de la clase de aguas abiertas me cruzo con un ex profesor. Nosotros salimos a las 10 de la noche, cuando salíamos de aguas abiertas entraba otro grupo de gente que a veces hacía buceo, otras veces no sabía, jamás interactué con esa gente. Y bueno, y más o menos hace 5 años van a ser, una de esas veces me crucé con un ex profesor mío de natación de otro club. Nos reconocimos, empezamos a hablar y me contó que él venía a hacer hockey subacuático, que cuando quiera venga a probar. A todo esto yo me acordé que una vuelta, en una de sus clases, nos trajo los palos, los tejos para probar un día en la pileta, pero fue un día, un rato y nunca más conocí, nunca más investigué nada del deporte. Bueno, así que a partir de esa invitación, me acuerdo más o menos en junio, agosto, que yo terminaba de cursar y tenía tiempo, me podía quedar hasta más tarde en la pileta. Me invitó a quedarme y me quedé. Y nada, a partir de ahí sí, seguí viniendo a la pileta a hockey y no falté nunca más, creo. Muy pocas veces. Hockey le agregó lo que me faltaba a mí de pileta, que era el deporte en grupo. Un deporte que hay que meter goles o que hay que preparar jugadas más que solo nadar. Entonces como que le agregó ese detalle a mi pasión por el agua, digamos. Más experiencias dentro del deporte, más o menos al año y medio, 2 años de comenzar. Estaban armando el equipo juvenil para un mundial y me llamaron para que haga las pruebas y que pueda unirme a ellos. Había muy pocos juveniles en ese momento, así que bueno, no lo dudé mucho, estuvimos una semana entera en Mendoza practicando y conociéndome con los chicos, que eran todos nuevos, yo no conocía a nadie. Y bueno, ahí empecé a entrenar con ellos, empecé a entrenar más fuerte y me empecé a conocer más del deporte y a jugar más, digamos, empecé a jugar mejor. Al año y medio es que fuimos al Mundial, a Hobart, al Mundial Juvenil, en 2017, en Australia. Y bueno, la experiencia del Mundial es totalmente otra cosa. Es representar al país, aunque nadie conozca el hockey, pero es representar el país y también jugar con gente de otros países, conocer cómo juegan, tienen tácticas totalmente distintas, físicos totalmente distintos a los que tenemos nosotros, maneras de entrenar. Eso que tiene el hockey es un deporte muy inclusivo, cualquiera puede jugar. Acá el más chico tiene 15 y el más grande tiene 60, 60 y algo y juegan en el mismo equipo sin problema. Bueno, después los torneos hay categorías, pero el entrenamiento se hace todo juntos, hombres, mujeres. No hay ningún tipo de particularidad, ni discriminación, ni nada. Y bueno, es un deporte, eso, como te decía, muy colaborativo. Ninguno puede hacer una jugada solo porque no más de 20-30 segundos puedes aguantar abajo del agua haciendo apneas activas, nadando rápido. Y así que bueno, todo eso hace que sea un deporte re particular y que nos guste tanto a todos los que lo practicamos. Así concluimos esta edición de América Ahora. Gracias por sintonizarnos durante esta media hora. Soy Fan Ye desde Beijing, les esperamos la próxima semana.